En mayo de 2018 se repitió la historia. Tras un intento de homicidio al secretario del Trabajo y otrora fiscal Luis Carlos Nájera, la ciudad quedó sitiada por el crimen organizado. Como en el pasado, en mayo de 2015, durante el sexenio de Emilio González, los delincuentes volvían a demostrar que podían generar el caos en la ciudad en un abrir y cerrar de ojos. Bloqueos, camiones incendiados y una ciudadanía a merced de la voluntad de los criminales. Aquel día falleció Tadeo, un bebé que no sobrevivió al atentado. Su madre, Elizabeth, quedó profundamente herida y quemada. 3 meses después también falleció. 2 víctimas más, con nombres y apellidos que no son narcos ni tienen nada que ver con las drogas. En nuestras narices, el derrumbe de esa narrativa que nos decía: calma, esta violencia solo alcanza a los criminales. Y tras esos sucesos, el espejo del fracaso de los gobiernos. Nada nos asegura que mañana no pueda volver a pasar lo mismo. Nada nos garantiza que mañana o hoy mismo no nos encontremos frente a una ciudad sitiada, como si los narcos fueran capaces de decretar el toque de queda. El simple hecho de que nada haya cambiado es un indicativo de cómo, no importa el nombre que ocupe el gobierno, el Estado le sigue fallando a las víctimas. Aparte de darnos cuenta que no hemos avanzado en nada durante estos años, el caso de Tadeo y Elizabeth nos ilustra 2 tragedias. Primero, la incapacidad institucional para atender adecuadamente a las víctimas. Si este caso fue un suplicio para la familia, ¿qué podremos decir de los cientos de casos de víctimas que sufren en la soledad sin los reflectores que dan los medios de comunicación? Y segundo, como apuntan los datos del INEGI sobre homicidios, la violencia es especialmente cruda contra las y los jóvenes con escasos recursos y sin educación. La guerra contra el narco se está llevando a toda una generación y todavía hay gente obstinada en repetir las mismas estrategias que han probado su dramático fracaso. El mejor homenaje a las víctimas es la justicia y aprender del pasado. Bien decía Marx, la historia se repite 2 veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tucen. 9 de la mañana con 7 minutos. Te recuerdo que estamos en vivo este miércoles y el WhatsApp está abierto al 33 18 80 76 41. Augusto Chacón, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Buenos días a todas, a todos. Encantado de estar aquí en este día nublado, tan agradable. Pues se acabó el caso Elizabeth, ¿no? Se fue. Se acabó en términos de la vida de ella, de su hijo, de una familia, y continúa en términos, ya lo decías en tu comentario, de lo que como Estado, con E minúscula y con E mayúscula, tenemos como deuda. La multitud de víctimas, este par de víctimas muy visibles, pero la otra multitud que no vemos, que no queremos ver, para quienes no existe reparación del daño, para quien no existe acceso a la verdad, tampoco para la sociedad, y por supuesto no hay garantía de no repetición. Y ahí comienza la otra tragedia. Ayer platicamos con el padre de Tadeo en pues, todos los actos funerarios que hubo en torno a la muerte de Elizabeth y escuchamos lo que le dijo a nuestro compañero Ángel Melgoza. Ayer se cumplieron exactamente 3 meses de la fecha en que unos hombres incendiaron el autobús en el que viajaban Elizabeth de la Rosa y su hijo Tadeo. Los incendios que se dieron en 3 puntos de la ciudad fueron hechos que se desencadenaron después del intento fallido por asesinar al exfiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera. Tadeo falleció horas después del atentado, pero su madre, Elizabeth, sobrevivió hasta este lunes. En su momento, Yannick Nordin Servín, secretario del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco, dijo que el gobierno estatal no escatimaría recursos para salvaguardar la salud de los lesionados. Sin embargo, a lo largo de 3 semanas, los familiares de Elizabeth hicieron 2 manifestaciones públicas para pedir su traslado a Estados Unidos. Finalmente, la semana pasada, Elizabeth regresó a Guadalajara por petición suya, después de intentos fallidos por hacerle injertos de piel y un grave deterioro general de su salud. El pasado lunes falleció Elizabeth de la Rosa y ayer hablamos con su esposo, Carlos Alexis Velázquez. El proceso de que he vivido el duelo de estos 3 meses, pues no ha sido nada fácil. Honestamente, la verdad, he estado en una situación muy difícil para mí. Y la verdad, como les digo, se hizo todo lo que se podía hacer por mi hijo y por ella. Ahora no solamente les pido pues que ya la dejen descansar en paz. Ya
Ella ya no hubo nada que hacer, ella sí tenía muchas ganas de vivir, claro, pero sus heridas que tenía ya no eran compatibles con la vida. Pues lo humanamente posible se le hizo. Económicamente, claro, este gasto viene cubierto por el gobierno estatal aquí. También como se llevó a cabo con mi hijo, se está llevando a cabo aquí. De alguna otra cosa de ayuda para mí, pues en realidad no he recibido yo ayuda, pero como te digo, yo ahorita lo que quiero es estar con mi familia, con mi hijo, con mi esposa, viviendo estos momentos. Yo sé que ya no están conmigo, pero espero que descansen en paz y que algún día volverlos a ver. ¿Qué puedo pedir? La primera entrevista que yo di con mi hijo, yo pedí justicia. Eso es lo que ya había pedido, como le reitero. Y creo que están haciendo su trabajo. Yo no tengo pruebas para decir no, pues no lo están haciendo, ¿verdad? Porque no me consta, pero hay que esperar a que las autoridades correspondientes hagan lo que les toca. Esperemos, el pueblo de Jalisco y todo Jalisco lo espera. Y también tenemos voz de la madre de Elizabeth, es decir, la abuela de Tadeo, que nos dijo lo siguiente. Como yo vi a la mía, ninguna, pero sé que sin madre ya han pasado por ahí, yo sé que me entienden. Sí, yo decidí parar el tratamiento porque ya no había salvación para ella. Ella estaba totalmente, ya no le servía ningún órgano. Con alguien del gobierno inmediatamente se mueven cielo, mar y tierra para agarrar a quien hizo lo que hizo. ¿Y por qué ahorita no? Yo pedí que me enseñaran el video del camión y me dijeron que no. Ahí están las dos voces, la voz del padre, la voz de la abuela de Tadeo. Y como decías, Augusto, pues no hemos aprendido nada de estos hechos. No hemos aprendido nada. ¿No? No hemos aprendido nada y ahí está esa calidad de víctima que no cesa, ese dolor que no cesa y que no queremos ver y que dejamos exclusivamente al paso del tiempo o que queremos dejar al paso del tiempo para que esta familia, este padre, esta abuela y todos alrededor comiencen a sanar de algo que realmente no van a sanar y que como sociedad tampoco mientras no hagamos lo conducente, la verdad, llevar a un juicio claro y transparente a los culpables, que nos digan por qué sucedió lo que sucedió y, sobre todo, insisto, que nos den la garantía de no repetición. Y la verdad, no fue solo que Elizabeth y su hijo estuvieran en un mal lugar, en un mal momento, porque el área metropolitana de Guadalajara, buena parte del país son un mal lugar, en un mal momento que se repite cotidianamente. Por cierto, nos publica hoy Milenio, en su portada, es el único medio que trae esta información. No sabemos si en minutos más, anunció a las 9 de la mañana en rueda de prensa Roberto López, secretario general de Gobierno, pero que ya uno de los implicados en el incendio del camión urbano en el que viajaba Elizabeth de la Rosa y su bebé de 8 meses, Tadeo, quienes fallecieron a consecuencia, parece que ya hay una persona identificada, se encuentra bajo investigación y por lo tanto no se ha hecho pública la identidad de quien ha sido aprendido, pero veremos si en el transcurso del día se confirma esta información, Augusto. Por lo que dice el diario, parece que es quien iba manejando el automóvil en el que huyeron los que efectivamente le prendieron fuego al camión. Y bueno, ayer hubo una manifestación en la tarde-noche, para exigir justicia por Elizabeth y Tadeo. Esto es otra de las cosas en donde vemos cambios desde la sociedad. Ya no es tan fácil olvidar este tipo de tragedias. Ya hay gente, no son decenas de miles, pero sí hay gente dispuesta a movilizarse para exigir justicia por gente que no son sus familiares, que son ciudadanos, ¿no? Esa es una señal muy importante que todos deberíamos rescatar cuando las tendencias nos dicen que en términos de inseguridad los ciudadanos y las ciudadanas tendemos a acostumbrarnos, a aclimatarnos a lo que se nos presente. Este caso de Elizabeth y Tadeo nos permite no practicar el olvido, nos permite decir no podemos habituarnos a que esto suceda. Tenemos que mantener la capacidad de indignación, que es el primer paso. La segunda es la capacidad de con esa indignación exigir, señalar a quienes son responsables de proveernos seguridad y no la hacen. Y no solo eso, quienes son responsables de que con inteligencia no sucedan cosas como el atentado al exfiscal, que después desatan en una violencia que nadie entendemos y que sobre todo nadie merece. Más temas, Augusto. Ayer la
ya por la noche, la Procuraduría General de la República retiró el cargo de delincuencia organizada, acusación de delincuencia organizada contra Javier Duarte, y lo reclasificó por el de asociación delictuosa. ¿Cuál es, digamos, lo importante de este cambio? Que el nuevo ilícito por el que está acusado, el de asociación delictuosa, puede ser litigado en libertad, es decir, no amerita prisión preventiva como tal. Entonces se abre la puerta a que a través de un buen abogado, si lo tiene el señor Duarte, pueda salir de prisión en próximas semanas. Sí, un fracaso mayúsculo para la Procuración de Justicia y del régimen de Peña Nieto, uno más. Él el lunes declaraba que la liberación de la profesora Elba Ester, sin decir si es culpable o no, se debió a la división de poderes, a que el Poder Judicial es libre. No, se debió a que si de veras ellos tenían una causa seria por perseguir, no la integraron bien, no investigaron bien y los jueces tuvieron que dejarlo ir. Y en este caso es peor, porque es la misma Procuraduría, el fiscal del pueblo, quien dice, no, perdón, mejor bajémosle tantito al cargo, probar, ¿no? Y a lo mejor no lo podemos probar y bueno, mejor lo dejo así para no quedar en ridículo. Es terrible y apunta a la necesidad de la autonomía de la Fiscalía. No solo que el fiscal general del Estado o del país sea autónomo, sino que los ministerios públicos a la hora de enfrentar un caso ejerzan también una autonomía donde ni el fiscal autónomo pueda intervenir. Yo lo que temo es que muchos de estos casos que fueron tan polémicos durante la administración de Peña Nieto, Augusto, se estén planchando antes de que se vaya. No sé si con acuerdo con López Obrador, si por la libre Enrique Peña Nieto, pero en muchos casos, Elba Ester es uno. Sí. También escribió la semana pasada Salvador García Soto que la Procuraduría estaba preparando un acuerdo con Emilio Lozoya para que pagara 8 millones de dólares y pasara 2 años en prisión y con eso olvidar y darle carpetazo al caso Odebrecht. Hay solamente abierta una investigación por las causas de la estafa maestra. Es decir, que se vaya planchando de aquí a diciembre todo y que digan, pues el perdón y el olvido quedó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ojalá no sea eso. Todos los casos son una vergüenza nacional. El caso de Odebrecht es una vergüenza internacional porque a lo largo del continente esa empresa fue poniendo en la cárcel a altos funcionarios públicos, incluidos presidentes que perdieron su trabajo o que están en la cárcel, y México sería el único que mediante un arreglo en lo oscurito terminaría con sentencias menores a un funcionario menor, sin lo muy importante que tenemos que rescatar, sin perseguir la trama de corrupción. Que está detrás, ¿no? Todo lo que hay detrás para que esto suceda. Ahora, le toca al nuevo régimen, le toca a Andrés Manuel López Obrador no perder de vista que una de las razones por las que lo eligieron fue justamente para enfrentar la corrupción, porque él prometió que con su presidencia todo sería distinto y que a partir de él barrería la escalera de arriba abajo. Y aquí, si lo vemos como una planchaduría de casos de parte del régimen de Peña Nieto, lo podríamos también calibrar como un pase para que López Obrador, o varios pases, remate de chilena muchos goles. Sí, o no tenga que asumirlos. Y si ni no, siquiera discutirlos durante su administración, porque mira, se cerraron antes del 1 de diciembre. Yo creo que no practicaremos el olvido. Ahí están Yo creo que esos son casos gruesos, y ¿no? él tendrá que atender no solo a los condicionamientos legales, sino a la opinión pública que está atenta de ver cómo se resuelve esto. Hay que recordar que Javier Duarte está acusado por 2 temas. Este de delincuencia organizada, que ahora se reclasifica como asociación delictuosa, y la segunda, que es lo que conocemos como lavado de dinero, a través de una red de extracción de facturas que le permitió, pues digamos, saquear las finanzas de Veracruz durante su administración. 2 temas más antes de irnos al corte, Augusto. Versiones encontradas sobre el posible acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Parecía que mañana la administración de Trump iba a anunciar el acuerdo, pero hay discrepancias ahora sí ya más profundas en el tema energético entre el equipo de López Obrador, que quiere mantener reservado esos temas que, si te acuerdas, desde los 90s quedaron reservados, la inversión en materia energética, y la administración de Trump, que quiere que ahí sí que se abra México a la inversión extranjera, ¿no? Claro, buena parte de la revisión pasa por la parte energética, es decir, ese cambio, aprovechando la reforma que hizo Peña Nieto, tendría que dejar abierto esto para la inversión extranjera, y si López Obrador, como va fiel a su postura, lo mantiene, se ve complicado. Tampoco es un buen momento para la administración de Donald Trump para hablar de esto, se le está cayendo a pedazos el edificio interno. Lo que iba a comentar ayer, quien fuera su abogado, Michael Cohen, se declaró él culpable en una corte de Nueva York por haber sobornado a 2 mujeres
que tuvieron romance con Donald Trump y les pidió que no hablaran durante la campaña de estos romances y a cambio la administración, bueno, en ese momento la campaña de Trump, les dio poco más de $100,000 a cada una. Que eso es violar las reglas electorales. Es violar las reglas electorales y además reconoce que por instrucciones del candidato trató de incidir en la elección de manera no legal, así que sí, la tiene muy complicada, se estrecha la persecución alrededor de él conforme más nos acercamos a las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos. Y aún así, Donald Trump ayer le lanzó florecitas a Andrés Manuel López Obrador en un mitin en Virginia, dijo que le gusta México, le agrada su nuevo líder, creo que podría ser estupendo, un poco diferente a nosotros, creo que va mejor con él que con el capitalista. Así se refirió. Fíjate, un multimillonario diciendo el capitalista Peña Nieto, ¿no? Y por último, antes de irnos, Claudia Riz Massieu es ratificada como presidenta del PRI en su refundación. Y por unanimidad. Qué raro, ¿no? Qué raro, sí, muy extraño. 9:20 vamos al corte y hablamos sobre educación. 9:24. Esto dijo Andrés Manuel López Obrador frente a Enrique Peña Nieto con relación a la reforma educativa. En tiempo y forma vamos nosotros a presentar las iniciativas para cancelar la reforma educativa. Y también esto dijo el Baster Gordillo, que el mismo lunes reapareció en conferencia, iba a decir en conferencia de prensa, no, reapareció en mitin. Y la reforma educativa se ha derrumbado. Claudia Iliana Limón Aguirre es docente de Educación Básica y Media Superior en la Secundaria Mixta 78 y en el Centro de Estudios Tecnológicos, en el CETIS número 14 de Zapopan. Claudia, ¿cómo estás? Gracias, buenos días, Enrique, muy bien. Gracias por acompañarnos. Paulina Hernández es directora de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, nos acompaña también Augusto Chacón para hacer comentarios sobre el tema educativo. ¿Cómo ven? ¿Podemos decir, Claudia, que murió la reforma educativa o nunca nació del todo? Precisamente era lo que cuestionábamos los docentes hace aproximadamente un mes, ¿no? Creo que la reforma educativa, tal como está planteada constitucionalmente y en términos legales en cuanto al régimen laboral de los maestros, no ha muerto. Es decir, aún faltan procesos legislativos y sobre todo falta el posicionamiento del nuevo gobierno para conocer qué se retoma y qué se va de la reforma. Creo que eso es un elemento básico. Paulina. Bueno, nosotros creemos que también va a haber un foro de consulta en el que se estará discutiendo, ya lo dijo nuestro próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Seguiremos trabajando nosotros desde la sociedad civil, sobre todo por la defensa del derecho a aprender de niños, niñas y jóvenes, y no hay que perder de foco que eso es lo importante, no tanto en las reformas legales, sino en la práctica lo que importa son los niños. Entonces, ya sea en los próximos foros de consulta que se hagan o en las discusiones o en el trabajo del día a día de nuestros docentes, no hay que perder de vista que lo importante son los niños y que deberemos de seguir trabajando por ellos. Pero ustedes desde Mexicanos Primero ya ven, no sé, en coma o cómo dirían que está la reforma Bueno, educativa. Nosotros lo que creemos es que sí vamos a participar en los foros. Lo que cuestionamos es que no conocemos cuál es la diferencia entre estos próximos foros que va a realizar Esteban Moctezuma y los que realizó en su momento Emilio Chaufet o Aurelio Nuño, ¿no? Entonces hay que conocer bien cuáles van a ser las diferencias, porque si no vamos a llegar a los mismos acuerdos o a los mismos resultados o a las mismas soluciones, ¿no? Entonces, hay que buscar que esta reforma cambie o no, se derogue o se cancele, más bien hablemos de que evolucione, de que vayamos hacia más y hacia mejor. Hay que decir que va a haber 3 formas de participar en estos foros. Uno va a ser una consulta digital, donde nos vamos a poder meter en internet a opinar sobre qué pensamos que se debe hacer en el sistema educativo. Todavía no conocemos las preguntas que vamos a responder en internet. Una segunda que va a ser casa por casa, en donde se le van a preguntar a padres de familia, estudiantes, profesores, qué opinan de la educación, qué se debería hacer. Y una tercera que van a ser los foros estatales, 32 foros estatales. ¿Cómo ves, Augusto? Bueno, creo que de lo que decía Paulina podemos decir que la diferencia es política nada más, no es educativa.
al decir Moctezuma, Choaifet, Aurelio Nuño, estamos hablando de relaciones políticas, no estamos hablando de educación. Si recordamos, esta reforma educativa de Peña Nieto fue curiosa porque primero se evaluó a los maestros sobre quién sabe qué, porque después vino el modelo educativo, o sea, no los evaluaron sobre un modelo educativo, quién sabe qué tenían en mente, y ese fue uno de los elementos que causó mucho más enojo entre los profesores y las profesoras. ¿Faltó consenso? Faltó consenso. O sea, que llegue un gobierno y que diga, la derogo, y que nadie diga realmente mucho. Pues porque había discrepancias con relación a esa reforma. Por supuesto que había discrepancias. Primero, no tomar en cuenta al elemento básico de la educación a los profesores, 1.200.000 para ver qué podemos hacer. Eran los foros obligados preguntar a los profesores, más allá de la relación sindical, que esa relación corría por otra vía, por otro tipo de corporativismo. Había que preguntarle a quienes están ahí. Yo rescato un dicho del maestro Manuel Moreno Castañeda, que dice, bueno, pues la verdad es que en las reformas hay profesores que se oponen, profesoras que se oponen, hay otros profesores que la abrazan, y hay una gran masa que sigue haciendo lo mismo, se reforme lo que se reforme o no se reforme lo que no se reforme. Así que eso más o menos sucedió a escala del aula. A escala del aula se quedó todo más o menos igual. Por supuesto, la evaluación era obligatoria para ascensos, inclusive para mantenerse, y ahí se centró el asunto. Lo que decía Paulina, ver qué sucede con los niños, eso siempre queda al final, ¿no? Claudia, los profesores, o una gran parte de los profesores, ¿no quiere ser evaluado? ¿Ese es el sentimiento que existe en este momento? Bueno, yo considero que la mayoría de los profesores no tienen reticencia a ser evaluados. Es decir, que anteriormente había programas de evaluación magisterial claramente viciados por el sistema corporativo, ya que existía para la emisión de los resultados, una comisión mixta entre la SEP y el CENTE para la determinación de las listas de prelación sobre a quién le correspondía el incentivo en función de su resultado. Yo creo que ahí estaba el vicio prácticamente que hizo que se implementara una reforma educativa eliminando la parte sindical, que estamos de acuerdo los docentes, porque finalmente tenemos que reconocer que nuestra posición en el magisterio, nuestras funciones y nuestros incentivos deben estar en función de nuestros propios resultados y no en base... Quien debe llevarlos la Secretaría de Educación, que tiene la rectoría del sistema educativo en este país, no el sindicato. Exactamente. Creemos que la parte de eliminar al corporativismo de las evaluaciones docentes fue una parte muy pertinente de la reforma educativa. Sin embargo, aquí es una cuestión de instrumentos con los cuales se está evaluando a los docentes y las consecuencias que tiene la evaluación. Es decir, que la evaluación en esta reforma es una parte central. A partir de la evaluación se define tu futuro profesional en todos los aspectos, desde cuántas veces puedes ascender en el sistema, cuánto vas a percibir de ingresos. Es la columna vertebral. Es la columna vertebral. Entonces, una sola evaluación no puede determinar todo. Debe de haber evaluaciones para la calidad educativa y sobre cuánto inciden estas en el proyecto y cuánto inciden en los aprendizajes de los niños. Lo que pedirían, Claudia, es que se reforme la evaluación, que sea distinta. Que los alcances de la evaluación Pero, por ejemplo, sean distintos. Siempre está el debate sobre la palabra permanencia. Exactamente. Es decir, eliminar esa parte de lo que se aprobó en la reforma. La permanencia, es decir, que tu permanencia como profesor no esté sujeta a la evaluación. No necesariamente de esa manera. Vamos a decir que un docente ingresa por examen desde el año 2008. Es decir, que yo ingresé al sistema antes de la reforma también por una evaluación. Entonces, el sistema educativo público me emitió un resultado, un certificado de una licenciatura. Posteriormente ingresé al sistema y puedo ser evaluado cuantas veces sea necesario para encauzar hacia la calidad del proyecto. Acá el cuestionamiento de los docentes es por qué el sistema, vamos a decir, en un momento decide evaluarte y a partir de ahí definir tu permanencia, siendo que no nos dio la profesionalización específica para lograr lo que él pretende evaluar en ese examen. Paulina, sobre el debate de la evaluación. Yo lo que creo es que las evaluaciones deben de reformarse, sí, deben de evolucionar como todos los sistemas educativos están en continua transformación en todo el mundo
Y lo mismo sucede en este caso con los docentes, ¿no? Debemos estar nosotros modificando las evaluaciones para bien y para mejor. Faltan dimensiones de la evaluación que no se evalúan. La importancia de la práctica profesional docente hay que ver cómo la conocemos y la evaluamos, porque también sí es importante ver la práctica, no solo la evaluación escrita que se les hace a los docentes. Entonces, tenemos que modificar las evaluaciones, eso sí. Lo que sí creo es que sí hay cosas que ya se diseñaron, que no las podemos, digamos, echar para atrás, que ya se avanzó, que ya, como dice Claudia, ya se aceptó por la gran mayoría de los maestros ser evaluados. Lo que sí es que hay que ver la mejor manera de evaluarlos, ¿no? Es la consecuencia de la evaluación, ¿no? Esa es la discusión. Pero desde tu punto de vista, Claudia, ¿no debería haber ninguna consecuencia? Las consecuencias de la evaluación deberían ser la formación del docente, es decir, que el trayecto que pasa entre una evaluación y otra, en el sistema no existe una obligatoriedad por parte del Estado de brindarte una formación específica en los aspectos en los que estás fallando. A ver, queda claro, se gastó más en este sexenio en publicidad de la Secretaría de Educación que en capacitación de los profesores. No puede volver a pasar, lo entiendo. Pero si se da la capacitación, los cursos, todo, ¿no crees que debe haber un periodo en donde ya exista alguna consecuencia? Considero que sí, ciertamente, porque si no somos funcionales, vamos a decir, para promover la calidad educativa o promover los aprendizajes entre los alumnos, sí tendríamos que tener consecuencias laborales. Sin embargo, con estos instrumentos no es posible definir, incluso el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación ha señalado que al inicio de todo este sistema o toda esta forma de evaluación no se pilotearon los instrumentos. Entonces, poner el énfasis en la evaluación con instrumentos deficientes, entonces te puede dar un resultado que no necesariamente se apega a la práctica. Esa es la cuestión. Augusto. Ese es el asunto, las consecuencias, pero también la pertinencia. Y Esteban Moctezuma ya ha hablado de eso. No puedes aplicar una evaluación estandarizada a todos los profesores en todas las regiones, en todas las condiciones en que sucede el fenómeno educativo. Eso de entrada es una aberración. Lo segundo, que no sea una misma evaluación en Chiapas. No puede ¿Eso no genera a largo plazo desigualdades? O sea, que bajes la vara en unos lugares. Es que no la tienes que bajar. No lo tienes que bajar, simplemente tienes que tomar en cuenta el entorno en el que sucede la educación. No tienes por qué bajar la vara, es decir, no vas a obviar la evaluación sobre matemáticas, por poner un ejemplo muy silvestre, en Oaxaca o en Nuevo León. No, eso no tiene que cambiar, simplemente en qué momento evalúas y para qué efectos evalúas y de qué manera practicas la evaluación. Y hay algo de lo que se ha hablado bien poco, que es la evaluación que tenemos que hacer a partir de los efectos de la educación. Y eso nos remite necesariamente a que lo que es urgente es pensar en una revolución de Estado para la educación. No la podemos pensar sexenalmente. La reforma educativa que más nos ha durado fueron la de López Mateos y la de Díaz Ordaz. 2 sexenios, es la que más ha durado. Todos los presidentes han intentado una reforma educativa o la han puesto en práctica. Y así no hay manera de que entremos. Sí, es un gran pacto educativo. Eso es realmente lo que necesitamos. Que hablen los expertos, primero los profesores, que hablen los investigadores de la educación y después podemos someter a consenso varias cosas. Al mismo tiempo que el Bester Gordillo desde su hotelazo y desde Palacio Nacional López Obrador cancelaban la reforma educativa, iniciaba el nuevo modelo educaticativo en preescolar, primero, segundo de primaria y en primero de secundaria. Así que este modelo acarrea la autonomía de los planteles escolares para cierta dosis de su currículum. ¿Y eso qué va a suceder? Luce atractivo. Lo que sí logró el debate por la reforma educativa es interesar a las comunidades escolares respecto a lo que sucede ahí adentro, y eso no lo podemos perder. Vamos al corte, seguimos hablando sobre educación. 9:40 a.m. Estamos hablando sobre la reforma educativa con Paulina Hernández, directora de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco, con Claudia Iliana Limón Aguirre, que es docente de educación básica y media superior en la secundaria mixta 78 y en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios CETIS, y con Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco. ¿Cómo vamos? A ver, sobre el tema de la reforma educativa, Paulina, ¿qué rescatar y qué volver a debatir? Desde tu punto de vista, ¿qué tendríamos que dejar ahí sobre la mesa como temas en donde se avanzó y qué asuntos sí deberían de ser otra vez debatidos?
Por ejemplo, la creación del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación creo que es un acierto. El hacer una ley de servicio profesional docente también es un acierto. Sí habría que hacérsele modificaciones. Las modificaciones que nosotros creemos hacia dónde deben de ir son hacia la formación de los docentes. Como bien comentaba Claudia, no podemos evaluar si no formamos. Entonces no puede haber evaluación sin formación ni formación sin evaluación. Nosotros creemos que debe de haber las dos cosas y bien estructuradas. Sí evolucionando, sí viendo qué áreas de oportunidad y áreas de mejora tienen las actuales, tanto hablando de formación como hablando de evaluación. ¿Pero cómo operaría? ¿Con un periodo de gracia? Es decir, que se evalúe 10 años, pero que en esos 10 años no existan consecuencias de los resultados. Yo creo que las dos cosas tienen que ser continuas, la evaluación y la formación. Y las consecuencias también. Y las consecuencias también. Igualmente, tener líderes escolares adecuados, hablar también de un proceso de elección de liderazgos de directivos de escuelas, un currículum flexible, que también es parte de lo que se está iniciando ahora. Como bien comentaba Augusto, ya tenemos 20% de autonomía curricular en las escuelas, que eso también es muy interesante, y para los pedagogos también es una gran área de oportunidad, ¿no? Y el tema de la autonomía también de gestión, no solo la autonomía curricular, sino también la autonomía de gestión, que los directivos o las escuelas puedan elegir sus recursos que requieren para aplicar esta parte de autonomía de curricular, y también recursos humanos que necesitan, ¿no? Porque actualmente lo decidimos a nivel casi federal, que cuántos maestros van a tal escuela, qué directivos, qué recursos, y no están teniendo la autonomía de gestión. Entonces, esa es una parte que también debería de modificarse. Y la parte de red de apoyo. Actualmente no está funcionando como bien lo presentó en la reforma la red de apoyo. Debe de haber un sistema en los que los docentes se puedan aprender unos de otros, que exista tutorías, que exista también este tema de aprendizaje entre pares. No está bien estructurado y creemos que debe de haber, incluso si es necesario, con presupuesto, que eso también ha faltado, ¿no? Presupuesto para la aplicación de la reforma. Augusto, ¿qué rescatar y qué se tendría que discutir de nuevo? Yo creo que tenemos que discutir el modelo educativo, no replantearlo, sino pensarlo en el largo plazo y lograr los amarres legales y políticos que permitan que aún los cambios de gobierno no lo varíen. O sea, aunque dure 5 años la discusión, aunque sea un acuerdo que no se tumbe en 4, 5, 6 sexenios. Exactamente. Eso me parece que sería central y sería lo verdaderamente revolucionario, lograr ese acuerdo entre las fuerzas sociales. Que eso y es las político. Fuerzas políticas. Es político. Porque cuando de pronto parece que se van a reunir un grupo de científicos con bata blanca a definir cómo tiene que ser la cosa. No, es un debate político. Es un debate político que implica acuerdos políticos. Esa sería la gran reforma. Y de ahí llegar, sí, a la regionalización de las consideraciones necesarias para modificar la educación, los fines que ésta persigue, el afianzar lazos regionales, tejido social, por supuesto. Pensemos nada más en los medios de comunicación, que ya no solo son nacionales, son globales, y está en permanente enfrentamiento lo que les enseñamos por un lado en las aulas y lo que los niños y las niñas y los jóvenes aprenden. Olvídate de los medios, las redes. ¿Cómo dialogar con eso? No se trata de inhibir eso, sino hacer esta mirada regional para dialogar con lo nacional, con lo global, que no está sucediendo. Oye, ¿tocar los planes de estudio? Sí, por supuesto hay que tocar los planes de estudio y bueno, tan hay que tocarlos que necesitamos volver al principio. Seguimos estando muy deficientes en cosas básicas que no van a cambiar, que es el manejo de la lengua. Yo estudié lengua nacional, yo no estudié español, yo en la primaria estudié lengua nacional y aritmética y geometría, ¿no? Que ahora le dicen matemáticas, pero eso es básico y no está sucediendo en igualdad de circunstancias y sí pone en desventaja, porque la lengua es la manera de relacionarnos con el entorno, con los demás, con el futuro, con el pasado, y tenemos una comunicación diferente, deficiente. El INEGI publicó hace un par de semanas que el 25% de los mexicanos se siente discriminado por la forma en la que habla. Sí. Es interesante ese dato. Claudia, ¿qué mantener y qué cambiar? Bueno, yo considero que el servicio de asistencia técnica a la escuela, que tuvo inicio con la reforma educativa, es un sistema que le brinda aspectos o elementos técnicos a las escuelas para fortalecer las capacidades propias y la autonomía.
¿no? Un lineamiento por ahí interesante de la reforma, un fortalecimiento. También la transparencia en la carrera docente, las evaluaciones necesariamente deben ser transparentes, justas, equitativas y con oportunidades para todos los docentes en igualdad de circunstancias. Los sistemas de información de gestión, de la administración, de la nómina y también de la carrera docente, y por qué no pensar un poco más adelante, es decir, tener un sistema de información donde se puede identificar a la carrera de los niños, es decir, todo su tránsito educativo, las variables que van interviniendo, en qué escuelas ha cursado, qué ciclos escolares, notas de los docentes, calificaciones. Todo eso, sistematizarlo, tenerlo porque, como un expediente del niño o de la niña. Sí, sucede que en las escuelas se repiten los procesos, cada vez que termina un ciclo escolar, un niño, si se cambia de escuela, tenemos un sistema escolar nuevo, o tenemos un sistema de información que se reduce a lo que los docentes vamos identificando en ese momento y se pierde a lo largo de todo su trayecto educativo. Y yo creo que sería eso, robustecer estos sistemas de gestión, no solo laborales para los docentes de carrera, sino también y sobre todo para los niños. Planes de estudio, ¿qué se enseña en el aula? ¿Hay que modificarlo? Los planes de estudio recientemente fueron modificados, hay aspectos que se han, vamos a decir, eliminado, materias que se han reducido en horas, por ejemplo, la materia de formación cívica y ética. Yo creo que valdría la pena pensar en esa asignatura, ya que se disminuyó el número de horas y nosotros como mexicanos es evidente que necesitamos una formación cívica importante, ¿no? Entonces creo que por ahí pudiera haber una revisión y además en los aspectos que tienen que ver con las ciencias sociales y las ciencias experimentales, que ahora quedan unidas en un solo componente y tienen metodologías. Exactamente, y tienen metodologías distintas de aproximación a la realidad. Creo que por ahí pudiera haber una revisión para, de nuevo, darle a cada una su campo específico de estudio. ¿Tú consideras, Paulina, que hay que meternos a ver lo que se enseña en el aula? Yo considero meter todo eso, ciencias. Bueno, esta parte del nuevo modelo educativo ya tiene este 20% de autonomía que da para que los docentes pudieran experimentar y pudieran traer nuevas materias, nuevo currículo a sus alumnos, y también dependiendo del contexto, ¿no? A lo mejor para determinados niños que están, por ejemplo, en Zapopan es importante que lleven robótica, y niños que están en la zona de los Altos de Jalisco es importante que lleven temas de agronegocios, agroindustria o del campo, ¿no? Entonces, esa parte se me hace muy positiva. También la parte esta de las habilidades del siglo XXI, que eso debe de estar de manera transversal en todas las materias de nuestros niños y jóvenes, que son las habilidades para tomar para resolver conflictos, tomar conclusiones. Como analítica, ¿no? Exactamente, trabajar en equipo, la área de comunicación, de cómo socializamos con los demás y demás. Entonces, todo esto ya está en el nuevo modelo educativo. Ahora falta ver cómo se va a aplicar. Tenemos 3 días apenas con esto, ¿no? Entonces, sí creo que hay que darle también su tiempo. La educación es un tema de tiempo, si no se mide en el corto plazo. Decía Benjamin Franklin que es un tema de inversión a largo plazo, ¿no? En la educación. Entonces, lo mismo pasa con los resultados. No se van a notar de la noche a la mañana, entonces hay que darle chance al nuevo modelo educativo, pero sí creemos que vamos trabajando hacia eso, ¿no? Hacia lo que requiere nuestros niños para que se desarrollen en todo el país y en el mundo. Estamos con Paulina, con Claudia, vamos a volver y leemos tus mensajes y comentarios. 9 de la mañana con 52 minutos. Nuestro WhatsApp está abierto, nuestras vías de comunicación al 33 18 80 76 41. Estamos en Cara a Cara. Hoy hablamos del tema que sin duda ha sido el que ha monopolizado el debate público esta semana, que es la educación. Dice Luis Alberto Guzmán, buenos días, Enrique, una de tus invitadas dice siglo XXI y en realidad se pronuncia siglo XXI. Tache, dice, bueno, ahora sí que a todos se nos va, Luis Alberto, pero muchas gracias por estar tan atento a la forma en que nos expresamos. Eddie Delgadillo, ¿por qué mi hija tiene que hacer examen de diagnóstico en prepa? Saludos. No sé si alguien sepa de eso, Claudia. Sí, todos los docentes tenemos como la labor inicial de realizarles un diagnóstico a los chicos sobre su avance
para poder implementar el siguiente ciclo escolar. Es decir, se mide el avance que tuvieron en las etapas previas para poder diseñar el nuevo programa educativo que nos da un poco más de libertad para retomar aprendizajes previos. Es decir, es como una evaluación de lo que saben y lo que les falta. Exactamente. Pero si pasaron los años, los cursos, ¿eso no garantiza que dominan ese tipo de conocimiento? Sí, pero en el sistema medio superior hay una gran diversidad de subsistemas, es decir, puedes estar en un tecnológico, en un bachillerato general y se necesitan diferentes niveles de alcance en aprendizajes. ¿Eso sucede en primero de preparatoria? En primer semestre. De media superior. De media superior. Juan José López dice, la mafia sigue en la Secretaría de Educación. Mi hija concursó por una plaza obteniendo una calificación de 9.9 y 9.8 y no obtuvo la plaza. Hay quienes no aplican el examen y obtienen lo que quieren. Paulina, Claudia, ¿conocen casos de esto? Sí, bueno, nosotros estamos ahorita como observadores en el tema de asignación de plazas y sí reconocemos que sí hay varias también áreas de oportunidad. De hecho, estamos haciendo cuestionamientos constantemente a la Secretaría de Educación de casos que nos llegan. Creemos que sí se requiere más transparencia, es algo que comentaban antes del corte, Claudia, más transparencia en los procesos de evaluación, de asignación de plazas y también de crecimiento profesional para los docentes, ¿no? Entonces hay que estar nosotros como sociedad civil observando y señalando cuando haya este tipo de... O sea, siguen las palancas a pesar de los cambios, de la influencia, las relaciones que tienes con la Secretaría. Yo creo que el sindicato. Ha disminuido en gran medida, es decir, que se publican listas de prelación, se publican las vacancias. Aquí la cuestión sería como comprobar que realmente las vacancias publicadas efectivamente corresponden a las vacancias reales, ¿no? Entonces es una cuestión quizá administrativa también porque depende de muchos procesos de México para validación de liberación de plazas y que estas efectivamente estén vacantes. Lo que sí considero es que se hace una evaluación para un gran número de docentes que quieren ingresar al servicio y las plazas son cada vez hay menos, vamos a decir, plazas en las escuelas. Se está recortando un poco la plantilla docente y eso hace que no se puedan asignar, vamos a decir. Es decir, hay un recorte en las escuelas de plazas. Sí, porque se están aumentando el número de alumnos por grupo. Entonces, cada año aumentan o eventualmente... Y eso es producto de la falta de presupuesto. Eso es producto de una reasignación de presupuesto. Sí, de la falta de presupuesto. Sí. Pablo Arturo Morales dice, buen día, reciban un abrazo. Una pedagogía regional progresista es por el caso de evitar la desvinculación de los sistemas etnosociales, ya que es ignorar la enorme pluralidad de nuestra nación. Supongo que se refiere a evitar el centralismo, o evitar que muchas cosas se definan solamente desde la Ciudad de México. Nos escribe David González, los docentes deben seguir evaluados, pero con un soporte de bases técnicas de conocimiento y pedagogía, que se supone que eso hace el INEE. Sí, incluso lo que comentábamos, ¿no? Que no debería de haber formación sin evaluación y evaluación sin formación. Exacto, que vayan unidas, ¿no? Uh-huh. Gracias a David González. Nos dice María Ramírez que sus invitadas expliquen bien qué es la reforma educativa. Mira, llevamos 5 años. Así en ese problema también de nosotros los periodistas que no lo explicamos bien. María Ramírez dice, soy maestra jubilada con 40 años de servicio, solo he escuchado hablar de maestros, que evaluaciones y no sé cuánto, más no de los niños o alumnos. ¿Es reforma educativa o reforma laboral? ¿Tiene de las dos o es más bien reforma laboral, Claudia? La primera parte de la reforma educativa fue efectivamente una reforma laboral, impactó en nuestro régimen, en el régimen laboral de los docentes. ¿Y por qué no se habla de los niños en la reforma educativa? La ley que se desprende de la legislación, vamos a decir, del cambio constitucional, tiene mencionada 125 veces la palabra evaluación y tan solo 25 veces la palabra formación. O sea, 5-1. 5-1, correcto. Entonces, ¿por qué está tan centralizado toda la reforma educativa? Bueno, porque prácticamente desde la legislación nace con ese centralismo, vamos a decir, y no se menciona a los niños en la nueva legislación. Es decir, en esa ley no aparecen los niños, aparece nada más en la iniciativa para la aprobación de la ley. ¿Algo sobre este tema, Paulina? Sí, nada más lo que comentaba en un principio de la entrevista, sí hay que hablar, no se nos olviden los niños en los nuevos foros de consulta, hay que seguir trabajando sin perder el foco, ¿no? El foco son los niños y si estamos hablando de educación son niños, niñas y jóvenes. Ya veo los nuevos foros de burócratas con las mesas largas. Dice Luis Manso,
Bueno, es cierto que ganó las Chivas, totalmente de acuerdo. Dice, soy maestro de muchos años y de los buenos, que no fallamos. Es increíble que se desperdicien por lo menos 10 viernes en cada ciclo. Sí, esto es cierto, ¿no? Los viernes no hay clases, ¿no? Los viernes últimos de mes. Los viernes últimos de mes tienen formación los docentes y tienen consejo técnico y sí, bueno, sí deberíamos de ver la manera, ¿no? También de ver cómo se forma a los docentes en otra en horario de escolar, ¿no, Claudia? Sí, también estoy de acuerdo en que sí es una pérdida también de tiempo educativo que le correspondería principalmente a los niños. Sin embargo, en esos consejos técnicos también se llegan a acuerdos sobre cómo vamos a transitar en el ciclo escolar y se llegan a acuerdos importantes, ¿no? Para alinear los intereses no es un día de la escuela. No es un día de asueto. No es un día de asueto, por supuesto que no. Se trabaja arduamente en llegar a acuerdos, estudios sobre el diagnóstico de la escuela y cómo vamos a transitar hacia adelante. Y importante señalar que para los docentes es difícil tener una comunicación directa. Unos docentes entran en un momento, salen, entonces en ese momento de los viernes nos conocemos, sabemos nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones y un tránsito hacia adelante en el ciclo. Tengo un amigo que su esposa es maestra y dice, si haces favores sexuales te lo dan. Bueno, eso siempre ocurre no solamente en la educación, en muchos lugares, ¿no? Claudia, gracias. Cada vez menos. Paulina, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y me queda claro después de esto que hay que hacer un programa entero explicando qué es la reforma educativa 5 años después. Soy Enrique Tucen, mañana está con nosotros el doctor Jorge Rocha y analizamos los temas que nos está dejando la semana. Hasta mañana a las 9.